Haga la búsqueda online, cómo surgió la vida en la Tierra, y encontrará artículos y videos que apuntan a algún tipo de explicación evolutiva. Un científico honesto de la NASA, en un video, empieza y termina diciendo, simplemente no lo sabemos, pero claramente busca una explicación naturalista o evolutiva. Primero, veamos las tres hipótesis fundamentales sobre el origen de la vida en el planeta Tierra. Número 1. La vida fue transportada a la Tierra, algo llamado panspermia. Número 2. Toda la vida evolucionó a partir de la materia inerte. Y número 3. Un ser inteligente, o Dios, creó la vida. Dejando el enorme problema de que la vida bacteriana viaje a través de vastas distancias espaciales durante inmensos periodos de tiempo y en un entorno hostil a la vida. La idea de que la vida fuera transportada a la Tierra desde algún lugar del universo solo pospone la pregunta central. Si la vida fue transportada a la Tierra por un meteorito o un medio desconocido, ¿cómo surgió en esa fuente original? ¿Fue por azar o fue obra de una mente inmensurable con poder ilimitado? Desde que se publicó la tesis de Darwin, El origen de las especies, hace más de 165 años, la necesidad de un Dios en la mente humana ha disminuido. Después de todo, si no somos más que el producto de la ciega casualidad evolutiva, ¿qué necesidad hay de un creador divino? Sin embargo, en el último medio siglo han surgido grietas insalvables en la tesis de Darwin. Señalemos tres de ellas. Grieta número 1. El registro fósil argumenta en contra de la evolución. Esto puede sorprenderle, ya que los evolucionistas señalan el registro fósil como prueba, pero ellos saben que no es así. La falta de evidencia fósil fue un problema desde el principio, y Darwin lo admitió. Pero se esperaba que con mayores hallazgos fósiles se encontraran los llamados eslabones perdidos intermediarios. Pero tristemente para los evolucionistas eso no sucedió. Cada tanto escuchamos que se encontró el eslabón perdido, pero ¿es cierto? La respuesta es no. Parte del problema radica en que no se requiere un solo eslabón perdido, sino miles de eslabones, no solo para el hombre, sino para toda criatura viviente. El científico Michael Denton revela el registro geológico en su perspicaz libro Evolución, una teoría en crisis. El panorama general de la vida en la Tierra hoy es tan discontinuo, las brechas entre los diferentes tipos tan obvias, que como nos recuerda Steven Stanley en su reciente libro Macroevolución, si nuestro conocimiento de la biología se limita a las especies que existen actualmente en la Tierra, podríamos preguntarnos si la doctrina de la evolución sería algo más que una hipótesis descabellada. Y como señala Denton y los científicos evolucionistas deben admitir, la falta de transiciones, es decir, las formas intermedias, atormentaron a Darwin desde el principio. La ausencia de intermedios, aunque perjudicial, no fue fatal en 1860, pues era razonable esperar que muchos de ellos se encontraran con el aumento de las actividades geológicas. Aunque el tiempo y los descubrimientos no han sido aliados de la evolución, Denton sugiere que probablemente el 99.9% de nuestro conocimiento actual del registro fósil ya se ha descubierto desde 1860 y solo una pequeña fracción de las cerca de 100.000 especies fósiles conocidas hoy eran conocidas por Darwin. Pero casi todas las nuevas especies fósiles descubiertas desde la época de Darwin han estado estrechamente ligadas a formas conocidas o, como las poganóforas, son tipos extraños y únicos de afinidad desconocida. Las formas de transición simplemente no existen, y Denton afirma lo obvio para cualquiera que observe el registro fósil con una mente abierta. Sin intermedios ni formas de transición que salvaran las enormes brechas que separan las especies y grupos de organismos existentes, el concepto de evolución nunca podría tomarse en serio como hipótesis científica. Así que la primera objeción de la hipótesis evolutiva es: el registro fósil argumenta en contra de la evolución. Y ahora, como grieta número 2,
Es matemáticamente imposible que la vida surja de la materia muerta por azar. El científico y evolucionista Bill Bryson lo explica. Nadie lo sabe con certeza, pero podría haber hasta 1 millón de tipos distintos de proteínas en el cuerpo humano, y cada uno es un pequeño milagro. Uno de esos millones de milagros de los que quizás haya oído hablar es el colágeno. Y de la probabilidad de que se autoensamble, Bryson afirma lo que todo científico racional debe admitir. La probabilidad de que una molécula de 1055 secuencias como el colágeno se autoensamble espontáneamente es francamente nula. Simplemente no va a suceder. Luego describió la probabilidad matemática de que una proteína mucho más pequeña, de 200 cadenas, se autoensamble. Es mayor que todos los átomos del universo. Que la proteína de colágeno de mayor tamaño se autoensamble es de una magnitud incomprensiblemente mayor, pero el colágeno no se acerca ni lejos a la proteína más grande. La titina le da elasticidad a nuestros músculos y mucho más, y contiene alrededor de 33.000 aminoácidos. Es como juntar letras del alfabeto y por accidente formar una oración coherente de unas 33.000 o más letras. No es de extrañar que el evolucionista Bill Bryson haga esta notable admisión. Según toda ley de probabilidad, las proteínas no deberían existir. Los libros sobre la naturaleza generalmente presentan la evolución como un hecho, no como una teoría. Sin embargo, esta teoría está en crisis, como explica Michael Denton en Evolución, una teoría en crisis. Hasta ahora hemos visto 2 grietas. Grieta número 1. El registro fósil argumenta en contra de la evolución. Y grieta número 2. Es matemáticamente imposible que la vida surja de la materia muerta por azar. La vida es el resultado de accidentes cósmicos o de una gran inteligencia con poder ilimitado. No hay otra opción. Aquí hay una tercera grieta. Los organismos vivos son demasiado complejos para evolucionar. Cuando Darwin formuló su teoría y la publicó en 1859, desconocía la complejidad de la célula. Sin embargo, con la llegada de las tecnologías modernas que nos permiten ver el interior de la célula, ahora sabemos que la complejidad de las células es asombrosa. Como explica Michael Denton, entre una célula viva y el sistema no biológico más ordenado, como un cristal o un copo de nieve, existen un abismo tan vasto y absoluto que es difícil de concebir. Aunque las células bacterianas más diminutas son infinitamente pequeñas, cada una es una verdadera fábrica microminiaturizada que contiene miles de piezas altamente diseñadas de intrincada maquinaria molecular, mucho más compleja que cualquier máquina construida por el hombre y absolutamente sin paralelo en el mundo inerte. Denton continúa explicando: la complejidad del tipo de célula más simple conocido es tan grande que es imposible aceptar que tal objeto pudiera haberse formado repentinamente por algún tipo de evento extraño e inmensamente improbable. Tal suceso sería indistinguible de un milagro. En su libro del 2019 sobre el cuerpo humano, Bill Bryson hace esta sugerente admisión: podríamos reunir a todas las personas más inteligentes vivas o que han vivido y dotarlas de la suma completa del conocimiento humano, y entre todas no podrían crear ni una sola célula viva. Pero los evolucionistas quieren hacernos creer que algo tan complejo ocurrió por azar. Lo cierto es que los científicos no pueden dar una explicación racional de cómo ocurrió un accidente tan enorme. Sí, dan historias que suenan bien a primera instancia. Podría haber sucedido esto, luego podría haber ocurrido esto, y no es difícil imaginar que este cambio se está produciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto nos lleva a la conclusión obvia. ¿Cuál es la explicación más razonable de la vida? Muchos científicos y filósofos se están dando cuenta de que la evolución es deficiente y que la única explicación racional detrás de la vida
es que existe un creador inteligente. Quizás el ejemplo más llamativo sea el del difunto Antony Flew, considerado por muchos como el ateo filosófico más influyente del mundo. Pero a principios del 2004, a los 81 años, cambió de opinión. Flew anunció su conversión al deísmo, lo que provocó un gran revuelo en la comunidad filosófica. Se había convencido de que la vida no sería posible sin la alta sintonización del universo, y eso solo era posible con un diseñador. Además concluyó que los nuevos descubrimientos sobre el ADN hacían imposible que la vida fuera un accidente. Como él dijo, ahora me parece que los hallazgos de más de 50 años de investigación del ADN han proveído material para un nuevo y enormemente poderoso argumento a favor del diseño. Al considerar la complejidad de la vida a todo nivel, nos planteamos otra pregunta: ¿cómo pudo Dios hacerlo? Debería ser obvio para cualquiera que conozca, aunque mínimamente, la estructura y el funcionamiento de las células, que éstas no surgen por azar. Como bien afirmó Michael Denton, la complejidad del tipo de célula más simple conocido es tan grande que es imposible aceptar que tal objeto pudiera haberse formado repentinamente por algún tipo de evento extraño e inmensamente improbable. Tal suceso sería indistinguible de un milagro. Una canción exitosa de 1961 dice que Dios creó a la mujer de 100 libras de barro, una referencia obra al relato bíblico del hombre hecho del polvo de la tierra. Pero omite mucho de esta imagen. Supongo que mucha gente imagina a Dios tomando barro y moldeándolo en forma de hombre, luego soplando en su nariz, y el barro de repente se convierte en un hombre vivo. Pero fue así de simple. Fue magia. ¿Cómo se formaron el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema respiratorio? ¿Cómo se formaron todos los órganos, corazón, hígado, vasos y páncreas? Y no olvidemos nuestro cerebro. Como dice Bryson, lo más extraordinario del universo está dentro de su cabeza. Podría recorrer cada centímetro del espacio exterior y muy posiblemente en ningún lugar encontrar algo tan maravilloso, complejo y funcional como ese 1,5 kilos de masa esponjosa entre sus orejas. ¿Cómo surgió algo tan maravilloso y complejo como el cerebro? ¿Cómo surgieron de repente las células que componen los órganos y sistemas, con todos sus asombrosos orgánulos y máquinas proteicas? El cuerpo humano y todas las criaturas vivientes, grandes o pequeñas, están diseñadas desde lo microscópico para que el cuerpo funcione como un todo. Como se explicó en el capítulo anterior, la complejidad de la vida es tan grande que los científicos admiten fácilmente que es matemáticamente imposible que ocurra por azar, pero se niegan a considerar alguna alternativa a su religión materialista. Pero si no hay otra alternativa que Dios, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo construyó las células, los órganos y todos los intrincados detalles, todo a la vez, antes que comenzara la descomposición, algo que ocurre casi de inmediato? Piénselo, amigo. Esto no es poca cosa. ¿Cómo pudo Dios hacerlo? Bueno, el Salmo 33, versículo 6 nos dice: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Sí, por la palabra del Señor y el aliento de su boca. Se podría argumentar que esto es poético y que no debe tomarse literalmente, pero la idea de que fue por mandato de Dios que el universo y la vida en este planeta surgieron se encuentra en toda la Biblia. Vea que esto se confirma en el primer capítulo de Génesis. No lo leeré completo, pero comencemos en el versículo 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este relato está muy abreviado y omite muchos detalles,
Pero otro pasaje confirma que fue la voz de Dios la que llevó a cabo la creación. En el Salmo 148 leemos: Alabadle, cielos de los cielos, y aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre del Señor, porque Él mandó, y fueron creados. Y luego está Hebreos 1, versículos 2 y 3. Dios, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y nótese esto, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El debate sobre el origen de la vida tiene enormes implicancias. El difunto William Provine, profesor de la Universidad de Cornell, explica la perspectiva de los evolucionistas. Permítame resumir mi punto de vista sobre lo que la biología evolutiva moderna nos dice claramente. No hay vida después de la muerte. Cuando muera, estoy seguro de que moriré. Ese es mi final. No existe un fundamento definitivo para la ética, ni un sentido definitivo de la vida, ni tampoco libre albedrío para los humanos. Qué estado mental tan oscuro, desesperanzado y sin propósito. Pero una cosa es creer algo y otra muy distinta es demostrarlo. Pero en esta última parte, quiero explorar una posibilidad de cómo Dios pudo traer la vida a este planeta. Como vimos en el segmento anterior, Dios habló y fue hecho. Y por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Pero ¿cómo lo hizo Dios exactamente? ¿Aparecieron los riñones, los pulmones, el vaso, el corazón mágicamente sin que Dios los diseñara conscientemente? Tenemos tecnología que podría ayudarnos a imaginar cómo pudo haber sido. Si bien ha quedado en segundo plano durante varios años, solo en los últimos tiempos nosotros nos hemos dado cuenta del poder de la inteligencia artificial. Y aunque es una analogía muy débil, podría ayudarnos a empezar a tener una idea de cómo fue para Dios crear la vida. Las plataformas de inteligencia artificial actuales parecen muy creativas. Pídale a la IA una imagen de gatos zambulléndose y generará una en la pantalla de su computadora. Verá distintas especies de gatos dando volteretas desde un trampolín al agua. Los gatos, por supuesto, no son reales. Los informáticos pueden describir nuevas aplicaciones y la IA escribirá el código. Se usa la IA para escribir trabajos académicos. Se introducen directrices sobre el tema, el estilo de redacción, el número de palabras, etc. Y la IA genera la tesis, no siempre con precisión y a veces no sin sesgos. Aunque estas plataformas de IA no pueden crear nada por sí solas. Han sido entrenadas utilizando vasta información de conocimiento humano, arte, literatura, publicaciones científicas y mucho más. La IA está haciendo el trabajo, pero se impulsa por la suma del conocimiento y creatividad humana. Pero la mente de Dios es mucho mayor que todo el conocimiento humano combinado. Permítame recordarle la cita de Bill Bryson que se dio anteriormente en este programa. Podríamos reunir a todas las personas más inteligentes vivas o que han vivido y dotarlas de la suma completa del conocimiento humano. Y entre todas, no podrían crear ni una sola célula viva. En la analogía, aunque una mala analogía, la mente de Dios es una reserva de conocimiento mucho mayor que la que acumula el hombre. Dios podría haber pensado, planeado y diseñado cada detalle de la vida, desde complejas estructuras celulares hasta complejos procesos químicos de la vida. Tuvo que diseñar y escribir el código de la vida, el ADN. Y con todo eso planeado, dar las instrucciones, y en lugar de aparecer una imagen en la pantalla, aparecieron formas de vida reales, a su disposición, de acuerdo con los mismos diseños que él había planeado. El punto es que si bien la IA, aunque una mala analogía, nos ayuda a ver cómo cada detalle de vida pudo ser planeado en la mente de Dios,
antes de pronunciar su palabra. Y cuando Él habló, los elementos del universo que creó obedecieron sus instrucciones. La mente y el poder de Dios son inmensamente superiores a los nuestros. La vida no surgió por azar, es demasiado compleja para eso, y los científicos lo saben. Solo la mente de Dios, junto con su infinito poder, pudo crear la vida. Una de mis citas más favoritas proviene de Michael Behe, en el contexto de los descubrimientos modernos que revelan la increíble complejidad de la vida celular. Dice: el resultado de estos esfuerzos acumulados para investigar la célula, la vida a nivel molecular, es un aullido alto, claro y profundo de diseño. El resultado es tan inequívoco y significativo que debe considerarse uno de los mayores logros en la historia de la ciencia. Este triunfo de la ciencia debería evocar gritos de eureka, de 10.000 gargantas, debería provocar muchos aplausos y choques de manos, y quizás incluso una excusa para tomarse un día libre. Pero no se han descorchado botellas, ni se han dado palmadas. En cambio, un silencio curioso y avergonzado rodea la cruda complejidad de la célula. Cuando el tema surge en público, los pies empiezan a arrastrarse y la respiración se agrava. En privado la gente está un poco más relajada. Muchos admiten explícitamente lo obvio, pero luego miran al suelo, niegan con la cabeza y lo dejan así. ¿Por qué la comunidad científica no aclama con entusiasmo este sorprendente descubrimiento? ¿Por qué se trata la observación del diseño con guantes intelectuales? El dilema es que mientras que un lado del elefante se etiqueta como diseño inteligente, el otro lado podría etiquetarse como Dios. Gracias por seguirnos. Si le resultó útil, consulte más contenido o suscríbase para estar al día. Y si quiere la guía de estudio gratuita, obténgala en elmundodemañana.org. Nos vemos la próxima.